¿Sabías que Polonia, pese a ser invadida y ocupada, utilizó al menos 15 tipos diferentes de carros de combate durante la Segunda Guerra Mundial? Desde los pequeños y ágiles TKS hasta los gigantes IS-2 que abrían paso en el frente oriental, cada vehículo tiene su propia historia de ingenio, valentía y combates épicos. En este vídeo descubrirás cómo la industria polaca y las fuerzas aliadas proporcionaron a los soldados polacos máquinas de guerra que, aunque a veces superadas en número, dejaron su huella en la historia. Prepárate para un viaje por los blindados que marcaron la lucha de Polonia en la Segunda Guerra Mundial, con anécdotas, batallas y secretos de cada carro de combate. De todos estos tanques que veremos hoy, ¿cuál te gustaría que tratase en un vídeo completo y exclusivo? Tu comentario podría decidir cuál será el próximo tanque protagonista. No pierdas la oportunidad de participar. Escribe tu elección en los comentarios. El Renault FT no es solo un tanque, es el pionero que cambió la guerra de carros de combate para siempre. Llegó a Polonia tras la Primera Guerra Mundial y, aunque para 1939 ya estaba obsoleto frente a los modernos Panzer alemanes, fue el primer tanque que permitió a los polacos entrenar a su joven fuerza acorazada. Su diseño, con torreta giratoria y motor trasero, inspiraría toda una generación de blindados. En la campaña de septiembre, los FT se desplegaron en unidades ligeras para reconocimiento y apoyo de infantería, enfrentándose a enemigos mucho más potentes y ágiles. A pesar de su lentitud y blindaje mínimo, se recuerda que algunos lograron retrasar a columnas alemanas y proteger la retirada de infantería, convirtiéndose en pequeños héroes de acero frente a la abrumadora maquinaria de guerra alemana. Su presencia en el campo de batalla era más un símbolo de experiencia y valentía que de potencia, y muchos tripulantes afirmaban que sobrevivir un día en un FT era ya un logro en sí mismo. El TK3 fue el primer carro de combate ligero producido enteramente en Polonia, una pequeña joya de ingeniería nacional que combinaba movilidad, agilidad y sorpresa en un paquete compacto. Aunque su blindaje era mínimo y su armamento consistía en una simple ametralladora, su verdadera fortaleza estaba en la versatilidad y la capacidad de maniobra, algo fundamental para el terreno polaco, lleno de bosques, caminos estrechos y ríos. Durante la campaña de septiembre de 1939, los TK3 se desplegaron en escuadrones de reconocimiento y apoyo rápido, realizando acciones de hostigamiento y ataques relámpago contra columnas alemanas, a menudo sorprendiendo a enemigos más pesados y avanzados. Para sus tripulaciones era un vehículo ágil y confiable, capaz de esquivar y disparar al mismo tiempo, y aunque la mayoría no sobrevivió al embate de los Panzer, los TK3 demostraron que la astucia y la velocidad podían compensar la falta de blindaje. Su legado, inspirar los siguientes diseños polacos, incluyendo el más famoso 7TP. El Vickers 6 toneladas Mark E no fue solo un carro de combate, fue la semilla de la fuerza acorazada polaca moderna. Este tanque ligero británico llegó a Polonia como modelo de exportación, pero los ingenieros polacos lo estudiaron y mejoraron hasta convertirlo en la base del legendario 7P. El orgullo de la industria nacional, de hecho. Ligero, rápido y sorprendentemente robusto para su época, el Vickers 6 toneladas permitió a Polonia entrenar a sus propias tripulaciones de tanques y desarrollar tácticas acorazadas propias, algo crucial para enfrentar la futura invasión alemana. Durante los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, los ejemplares polacos fueron usados para reconocimiento y apoyo de infantería, donde su velocidad y maniobrabilidad les dieron ventaja en emboscadas y ataques rápidos, aunque su blindaje era insuficiente frente a los Panzer alemanes. Su verdadero valor no estaba en la batalla, sino en haber enseñado a Polonia a pensar y luchar con tanques, cimentando la experiencia que luego se reflejaría en los 7P y en la futura guerra acorazada polaca. El TKS fue la evolución ágil y mortal del TK3, un pequeño carro de combate ligero que destacó por su movilidad y adaptabilidad en los terrenos difíciles de Polonia. Aunque la mayoría estaba armado únicamente con una ametralladora, algunas unidades recibieron un cañón de 20 milímetros, capaz de enfrentarse incluso a tanques ligeros enemigos, lo que convirtió a estos diminutos guerreros en una auténtica sorpresa en el campo de batalla. Durante la invasión de 1939, los TKS fueron usados en misiones de reconocimiento, ataques relámpago y emboscadas, causando bajas inesperadas a las fuerzas alemanas e incluso logrando detener temporalmente el avance de los Panzer más pesados en ciertas escaramuzas.
Para sus tripulaciones era un vehículo rápido, maniobrable y confiable, capaz de atravesar caminos embarrados y bosques donde los grandes tanques no podían entrar. Aunque pequeños, los TKS demostraron que la velocidad, el ingenio y la sorpresa podían rivalizar con la fuerza bruta, dejando un legado de audacia que inspiraría a los futuros desarrollos polacos. El 7TP no era solo un carro de combate, era el orgullo de la industria polaca y el ejemplo más avanzado de tanque ligero de su época en Europa Central. Basado en el Vickers 6 toneladas, pero ampliamente mejorado, contaba con blindaje reforzado, motor diésel y un cañón Bofors de 37 milímetros, capaz de penetrar muchos de los carros de combate alemanes que se enfrentaron a él en 1939. Durante la invasión de Polonia, el 7TP demostró su verdadero valor, realizó emboscadas exitosas contra Panzer I y II, destruyendo varios vehículos enemigos e incluso se convirtió en una herramienta vital para cubrir la retirada de la infantería polaca. Para sus tripulaciones era un tanque rápido, confiable y sorprendentemente resistente, una joya que combinaba movilidad, fuego y protección en un paquete compacto. Aunque la superioridad numérica y tecnológica alemana finalmente lo superó, el 7TP dejó una marca imborrable en la historia de los blindados polacos, mostrando que Polonia podía construir vehículos de guerra capaces de plantar cara, al menos por un tiempo, a los gigantes del Reich. El 10TP fue la gran promesa de la ingeniería polaca, un carro de combate medio experimental que podía haber cambiado el destino de los blindados polacos, si la guerra no hubiera estallado tan pronto. Diseñado para superar al 7TP, contaba con suspensión independiente, cañón de 37 milímetros y un diseño más rápido y maniobrable, adelantado a su tiempo, capaz de moverse con agilidad por cualquier terreno polaco. Solo se construyeron 2 prototipos, pero ambos sirvieron para probar tácticas y mostrar que Polonia estaba lista para desarrollar tanques modernos de nivel europeo. Durante las pruebas, los ingenieros se sorprendieron de su rendimiento, comparándolo con los mejores modelos extranjeros, y algunos historiadores sugieren que, si hubiera entrado en producción en serie, habría podido enfrentar con eficacia a los Panzer alemanes de 1939. El 10TP quedó como un símbolo de ambición y visión, un proyecto que anticipaba lo que la industria polaca podría haber logrado si la historia hubiera dado otra oportunidad. Antes de proseguir con el vídeo, os animo a seguir la cuenta de Telegram del canal. Podéis cliquear sobre el acceso en el primer comentario fijado del vídeo. Hay razones para hacerlo: entrega segura de notificaciones de todo tipo, material extra y una mucha mayor libertad. Ya somos 71, poco a poco sumamos. Además, hemos abierto un nuevo canal de YouTube llamado El Lenguaje de los Símbolos. Está centrado, como el nombre indica, en el simbolismo. Si os atrae este mundo, os gustará formar también parte de ese nuevo proyecto. Las direcciones del nuevo canal también las tenéis en el primer comentario fijado del vídeo. Bien, seguimos con el trabajo que nos reúne aquí. El Hotchkiss H-35 y su versión mejorada H-39 fueron los carros de combate franceses que reforzaron a las fuerzas polacas exiliadas en 1940, justo antes de la caída de Francia. Pequeños, blindados y sorprendentemente resistentes para su época, estos tanques fueron enviados a Polonia con la intención de formar un núcleo acorazado moderno en medio del caos de la guerra. Su cañón de 37 milímetros y blindaje reforzado los hacía útiles contra vehículos ligeros enemigos y aunque su velocidad era limitada, su maniobrabilidad en terreno difícil les permitió cumplir misiones de patrulla y apoyo de infantería. Lo más curioso es que, a pesar de la rapidez con que cayó Francia, los tripulantes polacos lograron aprender tácticas conjuntas con los franceses, incorporando conocimientos que serían esenciales más adelante en la guerra, especialmente cuando se reorganizaron en el Reino Unido. El Hotchkiss H-35, H-39 simboliza la resiliencia polaca en el exilio, capaz de adaptarse y combatir con lo que había a mano, incluso frente a la superioridad alemana. El Char B-1 no era un tanque cualquiera, era una auténtica fortaleza francesa sobre cadenas. Algunas unidades llegaron a manos de las fuerzas polacas exiliadas tras la caída de Polonia, convirtiéndose en una de las armas más pesadas y temidas de su tiempo. Con su cañón de 75 milímetros en la torreta y un obús de 47 milímetros en la proa, podía enfrentarse tanto a fortificaciones como carros de combate enemigos, y su blindaje robusto lo hacía casi impenetrable para las armas ligeras de la época. A pesar de su lentitud y alto consumo de combustible, los Char B-1 demostraron una capacidad sorprendente para resistir embestidas enemigas e incluso en pequeñas escaramuzas consiguieron detener temporalmente avances alemanes. Para las tripulaciones polacas, manejar este carro de combate era un desafío y un privilegio. Cada misión se convertía en un duelo de paciencia, estrategia y valentía, donde un B-1 podía decidir el destino de un sector del frente, aunque en la mayoría de los casos la rapidez de la Blitzkrieg limitó su impacto.
El Crusader fue el caballo de batalla británico que acompañó a las unidades polacas en el desierto del norte de África, un carro de combate medio tirando a ligero diseñado para la velocidad y la movilidad sobre arenas y dunas. Ligero, ágil y con un cañón de 40 milímetros, no era el más blindado, pero su rapidez y capacidad de maniobra lo convirtieron en ideal para emboscadas y ataques rápidos contra columnas italianas y alemanas. Las tripulaciones polacas destacaban su versatilidad y facilidad de mantenimiento, algo crucial bajo el sol abrasador y el terreno traicionero del desierto. A pesar de que sufría frente a los más pesados Panzer III y IV, el Crusader permitió realizar misiones de reconocimiento y apoyo de infantería con gran eficacia, y varias veces los polacos lograron sorprender al enemigo gracias a su velocidad. Este carro de combate simboliza la capacidad de adaptación de los ejércitos polacos en el exilio, capaces de aprovechar cualquier arma disponible y convertirla en una herramienta de combate efectiva. El Matilda II fue el carro de combate británico pesado que se convirtió en el aliado más confiable de las tropas polacas en el desierto del norte de África. Con un blindaje casi impenetrable para los cañones italianos y alemanes de la época y su cañón de 2 libras, que se equivaldrían a unos 40 milímetros, capaz de enfrentarse a vehículos ligeros, ofrecía una combinación perfecta de protección y potencia de fuego para misiones de apoyo y avance en primera línea. Aunque lento, su resistencia le permitía cubrir a la infantería polaca y abrir brechas en las defensas enemigas, y varias crónicas destacan que el Matilda II inspiraba confianza en sus tripulaciones, que sabían que, mientras estuvieran dentro, podían enfrentarse a enemigos superiores en número o armamento. En el árido teatro africano, el Matilda II se convirtió en un símbolo de fuerza y resistencia polaca, demostrando que incluso los exiliados podían aprovechar la tecnología aliada para dejar su marca en la historia de la Segunda Guerra Mundial. El Valentine fue el tanque ligero británico que acompañó a las tropas polacas en el norte de África y en Italia, un vehículo conocido por su fiabilidad y facilidad de mantenimiento, cualidades vitales en campañas lejanas y duras. Aunque su armamento inicial era modesto, la versión mejorada podía enfrentarse a carros de combate ligeros enemigos y ofrecer apoyo constante a la infantería. Su verdadero valor residía en la capacidad de resistir averías en entornos extremos, desde el abrasador desierto hasta los caminos montañosos italianos, donde otros carros de combate fallaban. Los polacos apreciaban que, pese a su tamaño y velocidad limitados, el Valentine podía cumplir misiones de cobertura y defensa con eficacia, protegiendo a sus compañeros y asegurando retiradas seguras. Este carro de combate simboliza el ingenio y la adaptabilidad de los ejércitos polacos en el exilio, capaces de sacar el máximo provecho de cualquier vehículo aliado disponible para mantener viva la lucha. El T-34-76 fue el carro de combate soviético que se convirtió en un aliado inesperado pero vital para las fuerzas polacas en el frente oriental, un auténtico cambio de juego gracias a su combinación de blindaje inclinado, movilidad y cañón de 76,2 milímetros. Polonia recibió estos carros de combate como parte de la reorganización de sus unidades dentro del ejército polaco en la URSS, y rápidamente los tripulantes se dieron cuenta de su eficacia en enfrentamientos contra panzer alemanes capaces de resistir impactos y maniobrar por los terrenos embarrados de Rusia. Además, el T-34-76 permitió a los polacos aprender nuevas tácticas de guerra blindada a gran escala, participando en ofensivas y liberaciones de ciudades junto al Ejército Rojo. Aunque no era un tanque ligero, su versatilidad y fiabilidad lo convirtieron en un símbolo de cooperación aliada y en una herramienta clave para la reconstrucción de la fuerza acorazada polaca, demostrando que incluso en condiciones difíciles, la combinación de tecnología y estrategia podía inclinar la balanza. El Churchill fue el carro de combate pesado británico que acompañó a las unidades polacas en sus operaciones finales de la Europa occidental, especialmente en Italia y durante la liberación de los Países Bajos. Con un blindaje excepcionalmente grueso y un cañón capaz de destruir fortificaciones, este carro de combate se convirtió en el escudo móvil de la infantería polaca, permitiendo avanzar bajo fuego enemigo y superar posiciones bien defendidas. Su lentitud era compensada por su resistencia casi imbatible, y muchas crónicas destacan que los tripulantes polacos confiaban plenamente en su capacidad para absorber impactos que hubieran destruido otros vehículos. Además, el Churchill demostró ser un tanque adaptable, capaz de operar en terrenos difíciles y apoyar ataques coordinados con artillería y aviación. Para los polacos, manejar un Churchill significaba tener un gigante de acero que les daba seguridad y poder de ataque, dejando una huella imborrable en las últimas fases de la Segunda Guerra Mundial. El T-34-85 fue la versión definitiva del legendario T-34, en manos del ejército polaco. Un tanque que combinaba blindaje reforzado, un cañón de 85 milímetros más potente y movilidad notable, convirtiéndolo en una auténtica pesadilla para los blindados alemanes restantes. Durante las ofensivas de 1944 y 1945, los polacos
utilizaron estos T-34-85 en combates decisivos en el frente oriental, destruyendo panzers enemigos y apoyando la liberación de ciudades clave. Su diseño equilibrado permitía a las tripulaciones ejecutar maniobras rápidas, sobrevivir a embestidas enemigas y mantener la presión constante sobre las fuerzas alemanas. Para los soldados polacos, el T-34-85 simbolizaba poder y confianza, un carro de combate capaz de mantener el ritmo de la ofensiva soviética y asegurar que la experiencia y pericia polaca en blindados dejara su marca en los últimos meses de la guerra. Por último, el IS-2 fue el carro de combate pesado soviético que representó la punta de lanza de la potencia acorazada en manos del ejército polaco. Un verdadero monstruo sobre orugas con blindaje frontal impenetrable y un cañón de 122 milímetros capaz de derribar cualquier fortificación o carro de combate alemán. Durante las últimas ofensivas en el frente oriental, los polacos utilizaron el IS-2 para romper líneas enemigas, apoyar a la infantería y abrir camino hacia ciudades clave, convirtiéndose en un símbolo de poderío y determinación. Su tamaño y potencia imponían el respeto, pero requerían tripulaciones entrenadas y coordinadas, lo que convirtió a cada IS-2 en un instrumento de precisión y estrategia, no solo en fuerza bruta. Para los soldados polacos, manejar este coloso significaba tener la garantía de que podían enfrentarse a los blindados más pesados del enemigo y marcar la diferencia en la batalla final, cerrando así la experiencia de Polonia con los tanques en la Segunda Guerra Mundial, con un coloso de acero y fuego. Y hasta aquí este primer vídeo de la nueva lista tanques de la Segunda Guerra Mundial. El siguiente vídeo tratará sobre los carros de combate usados por Finlandia durante toda la guerra. Por cierto, una cantidad sorprendentemente alta de fineses ven nuestros vídeos con subtítulos. Desde aquí deseo saludaros a todos vosotros y daros las gracias por vuestra lejana y exótica confianza. Además, tengo una noticia. Haremos una lista perpetua. Se llamará Comentarios. ¿De qué va? Muy sencillo. De vosotros. Vuestros comentarios. Evidentemente haré una selección quedándome con los más jugosos. Los comentaré en profundidad. Quiero que este canal no sea solo mío, sino también vuestro. Todos somos hijos de Cronos. Aquí ningún ombligo es más grande que el del vecino. Bueno, quizás sí, pero nos entendemos. Ahora es tu turno. ¿Qué tanque te gustaría que analizara en profundidad en el canal de los expuestos en el vídeo?